Bienvenidos nuevamente a las Crónicas de Cleo. Como siempre, soy el profe de Historia y en esta oportunidad vamos a estudiar la antigua China. Historia de las dinastías chinas. La historia de la civilización china tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde diversas culturas desarrollaron la metalurgia de bronce y produjeron en gran escala vasos rituales. Uno de sus legados más importantes, por supuesto. Allí además surgieron las primeras dinastías. Siguiendo un criterio cronológico, la primera de ellas fue la Xia, que se mantuvo en el poder entre los años 2100 y 1600 a.C., controlando el área del curso medio del río Amarillo. 17 reyes se sucedieron en el gobierno y cambiaron 9 veces de capital. Posteriormente sobrevino la dinastía Shang hasta el año 1100 a.C., que estableció su capital cerca de la actual ciudad de Anshan. En verdad, la dinastía Shang solo pudo imponerse en una serie de ciudades que se le subordinaron de manera inestable. Una de ellas, la ciudad de Zhou, enfrentó y derrotó a los Shang y fundó la dinastía homónima. Los Zhou establecieron su primera capital en el oeste, en Zhouzhou, y estuvieron en ella hasta el año 771 a.C., cuando se trasladaron hacia el este a Chengzuo. Por esta razón, se divide la dinastía en Zhou occidental y Zhou oriental, esta última desde 771 hasta 256 a.C. A su vez, el desarrollo de los Zhou orientales se divide en el período de las primaveras y los otoños, año 722 al 481 a.C., y en el período de los reinos combatientes, año 480 al 221 a.C. La primera de estas dos etapas fue de esplendor cultural, y en ella se destacaron grandes pensadores como Confucio y Zhuangzi. La segunda etapa, en cambio, estuvo signada por las guerras entre los diferentes estados, situación que terminó con la caída de los Zhou cuando el estado occidental de Qin conquistó a los demás, fundando una nueva dinastía. Con su primer rey, Qin Shi Huangdi, surgiría una nueva denominación para los monarcas, que desde entonces ostentarían el poder como emperadores. Durante el gobierno de Huangdi, se estableció también por primera vez un Estado chino centralizado, que ordenó unificar las normas de pesas y medidas y de la escritura. También por entonces se realizaron grandes construcciones, como el mausoleo custodiado por miles de guerreros de terracota y unos 5.000 kilómetros de la Gran Muralla. Tras la muerte de este emperador en el año 210 a.C., la unificación y la centralización del imperio se comenzaron a sostener en un poder dictatorial que despertó tempranamente rebeliones militares de gran envergadura. La más importante, ocurrida en el 206 a.C., fue dirigida por Liu Bang, y su éxito fue coronado con la fundación de la dinastía Han. La dinastía Han se divide en dos periodos: Han occidental, del año 206 a.C. al 24 después de Cristo, con capital en Chang'an, y la dinastía Han oriental, que gobernó del año 25 al 220 de nuestra era, con centro en las inmediaciones del actual Luoyang. Entre ambos periodos, el ministro Wang Mang se adueñó del poder durante un tiempo. Desde el año 184, una gran rebelión popular y los ataques fronterizos de pueblos nómadas debilitaron a la dinastía Han hasta hacerla caer. El imperio se reunificó con la dinastía Jin, también dividida en occidental
265 al 316 de nuestra era, y la oriental, del 317 al 420 de nuestra era. Esta última en el sur de China. No obstante, los pueblos nómadas del norte terminaron conquistando Luoyang en el año 311 y Chang'an en el año 316, y la corte de los Jin debió establecerse en Jiankang, cerca del actual Nanjing, donde se mantuvo gobernando hasta el año 420. La dinastía Tang. Ese año, Li Huang asumió el poder como emperador de la nueva dinastía. En el año 627, uno de sus hijos, tras haber matado a dos hermanos, lo obligó a abdicar en su favor, convirtiéndose en el segundo emperador Tang, Taizong. El nuevo monarca fue un gran difusor del pensamiento de Confucio, pero también admitió divulgación del budismo y del taoísmo. Además, perfeccionó la administración e impuso el comercio. Tras su muerte, una de sus concubinas y más tarde esposa se convirtió en la emperatriz Wu y proclamó a su vez una nueva dinastía Zhou. Aunque hubo muchas emperatrices influyentes, en toda la historia china, ella fue la única que gobernó el país. En el año 705 fue derrocada y su hijo, el emperador Songzong, retomó el poder restaurando la dinastía Tang. La beligerancia iniciada en el año 755 se mantuvo hasta el 763, cuando la rebelión contra la dinastía Tang fue derrotada, pero el estado quedó muy debilitado, al grado de que, para principios del siglo X, la ciudad de Changyang cayó en manos de nuevos opositores, y en el 907, y tras el asesinato del emperador Aidin, se proclamó una nueva dinastía, la dinastía Liang. Sin embargo, una vez más, China quedó disgregada en varios reinos independientes y designados por la inestabilidad política. En el año 960 se fundó la dinastía Song, que tomó el lugar de las otras 5 que sucedieron en el norte tras la caída de los Tang. Los Song establecieron su capital en Kaifeng y tras exitosas campañas militares lograron conquistar los reinos del sur, reunificando gran parte del territorio. Durante su dominio se produjo un gran desarrollo del comercio y de las grandes ciudades. El periodo Song se puede dividir en dos partes: Song del norte hasta el 1127 y Song del sur entre 1127 y 1279, cuando estableció la capital en la actual Hangzhou, tras sufrir la derrota por algunos pueblos del norte. La unidad mongola. Curiosamente, la reunificación total de China se produciría gracias a la incursión militar de los mongoles, quienes invadieron el territorio desde el norte. Dirigidos por Genghis Khan, alcanzaron unir bajo un mismo mando territorios que se extendían desde Europa Oriental hasta Irán y China. De hecho, el poderoso imperio mongol estuvo dividido en 4 sectores, de los cuales solo influyó gran parte de las actuales China y Mongolia. En el año 1271, influido por las tradiciones chinas, Kublai Khan fundó una dinastía propia denominada Yuan, cuya capital se estableció en Beijing. En el año 1368, el rebelde Zhou Xuanzang fundó la dinastía Ming, estableciendo la capital en Nanjing. Lo sucedió Zhongle, su hijo, quien se trasladó a Beijing. Durante su reinado, China se convertiría en una potencia marítima. Algunos autores señalan que la primera del mundo, aunque la imposibilidad de mantener tal primacía por la falta de solvencia económica hizo que paulatinamente el imperio abandonara el dominio del mar, renunciando incluso a realizar expediciones marinas. El periodo Ming fomentó los contactos comerciales con Japón, más tarde con los portugueses, establecidos en Macao desde mediados del siglo XVI. También con España, que transportaba plata hacia las Filipinas con destino final en China. En el año 1644 la dinastía Qing, de origen manchú, conquistó Beijing, imponiendo su propio estilo.
desde el peinado hasta la indumentaria, y promoviendo su idioma en los asuntos de gobierno. Los Qing consolidarían la expansión territorial al incorporar al imperio a Taiwán, Tíbet, Xinjiang y Mongolia. Pero a pesar de la fortaleza inicial de la dinastía, los alzamientos militares y populares minaron su poderío. Fatal para su desarrollo resultó la rebelión de Taiping, que causaría millones de muertos entre el año 1851 y 1864. Las últimas dinastías. A lo largo del siglo XIX se sucedieron disputas comerciales con las potencias occidentales, que dieron lugar a la Primera Guerra del Opio, que enfrentó a China con Gran Bretaña, año 1839 a 1842, y la Segunda Guerra del Opio, entre 1856 y 1860, en la que una alianza franco-británica tomó la ciudad de Guangzhou. El resultado de estos enfrentamientos fue la firma de los tratados de Nanjing y de Tianjin, por los que el Reino Unido consiguió la soberanía sobre parte del actual Hong Kong, además de derechos comerciales y de navegación para las potencias occidentales. En las últimas décadas de la dinastía Qing continuaron los conflictos con las potencias extranjeras, tanto por disputas comerciales como por cuestiones de límites. Además, la rivalidad con Japón por la influencia sobre Corea provocó la guerra chino-japonesa entre 1894 y 1895. Tras la derrota china se firmó el Tratado de Shimonoseki, por el que China reconocía la independencia de Corea y cedía Taiwán a Japón. El descontento con el gobierno imperial manchú se manifestó en la aparición de numerosos movimientos que exigían la formación de una república. La Revolución Democrática Burguesa de 1911, dirigida por Sun Yat-sen, puso fin a la dominación de la dinastía Qing y a más de 2000 años de monarquía, y pronto proclamó el gobierno provisional de la República China.